Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Estamos muy agradecidos al Señor de poder estar juntos nuevamente alrededor de su presencia, de buscarle, de querer conocer un poco más los aspectos relacionados con la economía divina. Recuerde que la economía divina consta de la economía veterotestamentaria, Antiguo Testamento, y la economía neotestamentaria en el Antiguo Testamento. Sumándola toda, tenemos entonces algo que Pablo, en Hechos de los Apóstoles, llamó el consejo de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, nos acerquemos a su palabra, para que su palabra nos instruya en relación a su consejo y en relación con las cosas que han de acontecer para la iglesia. En el día de hoy vamos a continuar con la serie que estamos considerando, que se llama Cristo y la Iglesia en el Milenio. En la primera reunión nosotros consideramos una introducción acerca de lo que es el milenio, qué era el milenio, cuál era el papel que Cristo iba a desempeñar en ese tiempo que la Biblia llamó los 1000 años. Y mostramos entonces que el milenio es un periodo de tiempo donde se va a manifestar en la tierra, en el espacio-tiempo, la gloria, la majestad, el dominio y el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Algunos preguntarán, hermano, pero ¿quiere decir que en estos momentos no se está manifestando el gobierno de Dios? Se está manifestando en el corazón de los creyentes, pero el milenio es la realidad y la manifestación en la tierra del gobierno de Dios, ¿cierto? Entonces, en la segunda reunión miramos entonces la preeminencia que tiene Cristo en el gobierno de los 1000 años. La preeminencia, el gobierno y la autoridad de Cristo en esos 1000 años. Porque es que recuerde que el Padre hizo todo para su Hijo, ¿cierto? Y el propósito de Dios cuando hace al hombre, en Génesis 1:26 le dice, hagamos al hombre para que ejerza dominio, para que gobierne, para que reine sobre la tierra, los aires y el agua. O sea, el propósito de Dios con el hombre era que gobernara en la tierra. Pero recuerde lo que pasó con Adán. Vendió los reinos al diablo por el pecado, por causa del pecado. Entonces, por eso miramos en Apocalipsis cómo el Señor está sentado a la diestra del Padre y dice la Biblia, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y 1 Corintios 15 nos dice, es preciso y necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, hasta el último enemigo que es la muerte, ¿cierto? Entonces, vimos entonces la preeminencia de Cristo en ese tiempo que se llama el milenio. Pero también recuerde, hay otro aspecto aparte de la cristología en el milenio, la iglesia, ¿cierto? En ese tiempo llamado el milenio, hay también un aspecto que debemos considerar que es la iglesia, que somos nosotros, cada uno de los creyentes, y debemos conocer, porque para allá es que nosotros estamos tratando de llegar. Esa es la meta. Dios creó al hombre para que gobernara en la tierra, lo va a cumplir con Cristo y la iglesia, porque cuando Dios dice hagamos al hombre, no era solamente Adán, era un hombre corporativo en el cual Adán era la cabeza de la humanidad. Pero como el hombre se perdió, Dios hace un segundo hombre. ¿Quién? Cristo en resurrección. Y ahora Cristo es la cabeza del nuevo hombre, ¿cierto? Entonces, eso se va a cumplir que Dios dijo en Génesis en el milenio, que va a gobernar sobre todas las cosas el hombre. Cristo, el nuevo cuerpo, el hombre nuevo, el cuerpo que es la cabeza con los miembros, que es la iglesia. Eso tendrá un pleno cumplimiento en el milenio. Lo que pasa es que luego pasamos a un siguiente estadio, que es el estadio de los nuevos cielos y de la nueva tierra, ¿cierto? Ya ahí sería otra economía diferente, ¿cierto? Entonces vamos a darle continuidad a la serie de Cristo y la iglesia en el milenio. Como ya consideramos a Cristo, que es la cabeza, ahora vamos a considerar un aspecto de la iglesia, del cuerpo, en ese periodo que se llaman los 1000 años, que es muy importante que nosotros como hijos de Dios lo conozcamos. Es un aspecto fundamental porque nosotros debemos conocer qué cosas son las que nosotros vamos a experimentar,
qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese periodo que se llama los 1000 años y quiénes van a participar. Porque tenemos que decirlo también, no toda la iglesia va a participar de eso que se llama el milenio. Vamos a considerar nuestro texto base, que es Mateo 25, 31. Vamos a volverlo a leer. Mateo 25, 31. Recuerde que en Mateo 24 nos habla de la segunda gloriosa venida del Hijo de Dios. Luego el Señor, hablando de su venida y de sus galardones, llegamos al capítulo 24, 45, donde nos habla del galardón al siervo fiel y prudente. Luego habla de la resurrección en las parábolas de las 10 vírgenes. Luego en el galardón en la parábola de los talentos. Y por último, entonces, como es primero la iglesia, entonces ahora se pasa a algo que se llama juicio a las naciones. Tiene un subtítulo ahí. Entonces leamos el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Sí? Recuerde que en la primera reunión estuvimos comentando acerca del texto de Habacuc, donde dice, toda la tierra será llena de la gloria. Y en Isaías, sumándolo los dos, dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé. Entonces llegará un momento en la historia, en el tiempo, espacio, que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé. Y recuerde lo que dice la Biblia en Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de su gloria. Entonces lo que vamos a conocer es la gloria del Hijo en el milenio, ¿cierto? Entonces el Hijo del Hombre viene en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Por la suma de la palabra, Zacarías nos dice que el trono de gloria es en Israel, es en Jerusalén, donde el Hijo de Dios va a empezar a establecer su segundo reinado. Pues recuerde que la figura que hay en el Antiguo Testamento dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey, del rey David, ¿cierto? Y recuerde que David es una fuerte figura del gobierno de Cristo. Sumemos un texto y vamos a mirar entonces el aspecto relacionado con nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, que lo leímos también la reunión anterior. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Pablo, Silvano y Timoteo escribiéndole a la iglesia de los tesalonicenses. Mire cómo dice, versículo 12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Entonces la iglesia tiene un deber y tiene una manera de caminar acá en la tierra, como es digno de Dios, ¿cierto? Y sigue diciendo, que os llamó Dios a su reino y a su gloria. Entonces recuerde, el Hijo de Dios viene en su gloria y se sentará en su trono de gloria. Y el Padre, por el Espíritu, nos llamó a esa gloria que le dio a su Hijo, ¿cierto? Pero también nos llamó ¿a qué? A ese reino que tiene preparado para su Hijo. Porque si Cristo reina, la iglesia reina juntamente con Cristo. Porque nosotros somos herederos juntamente con Cristo. Porque Cristo es el heredero de todas las cosas. Es heredero del mundo. Entonces la iglesia también es heredera, pero juntamente con Cristo. Y si Cristo va a gobernar, la iglesia va a gobernar juntamente con Cristo. O sea, nada se desliga de Cristo, ¿cierto? Cristo es el centro de la economía divina, hermano. Es el centro del corazón del Padre y debe ser el centro de nuestra comunión y de nuestra vida como cristianos. Entonces Dios nos llamó a su reino y a su gloria. Entonces nosotros, la iglesia, como cuerpo de Cristo, conociendo esa promesa que hay de un futuro gobierno, de un futuro reino, ¿cierto? Es necesario que nosotros, como el cuerpo de Cristo, nos acerquemos a su palabra y empecemos a considerar qué son las cosas que están relacionadas con ese reino y con ese gobierno y con esa gloria que va a participar la iglesia, ¿cierto? El Padre le dio toda la gloria al Hijo, ¿cierto? Una gloria compartida, pero el Padre y el Hijo por el Espíritu quisieron compartirnos de esa gloria a nosotros, al cuerpo de Cristo, a la iglesia en general, hermano. Amén, hermano. Entonces, para empezar a considerar la iglesia en el milenio, es necesario que nosotros establezcamos al menos 2 puntos.
El primer punto que vamos a establecer es entender la diferencia entre gracia y entre reino. Porque si nosotros no entendemos eso, no podemos participar y entender todo el proceso del milenio, ¿cierto? Entonces vamos a establecer la diferencia entre gracia y reino. No nos vamos a explayar mucho porque ya dimos una serie que se llama Los 3 estadios de la salvación, y ahí mostramos nosotros cómo somos salvos en el espíritu, cómo somos salvos en el alma y cómo somos salvos en el cuerpo. Vamos a mostrar algunos aspectos de la salvación por gracia y vamos a mostrar unos aspectos del galardón. Vamos a empezar primero con Efesios, porque sabemos que hay unos hermanos nuevos, entonces por causa de nuestros nuevos hermanos vamos a considerar unos versos. Efesios 2, versículo 1. Vamos a empezar primero leyendo el 1. Y vamos a establecer primero esta diferencia: salvación por fe y galardón por causa del servicio, del trabajo y de la negación a Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. Efesios 2, versículo 1. Como le dice el apóstol Pablo a los Efesios y a la iglesia. Y él, ese y él lo conecta con el versículo 23, que es Cristo, la cabeza de la iglesia. Porque recuerde que tiene la palabra y. Es una conjunción copulativa que nos conecta con el contexto anterior. Y él, ese él es Cristo, la cabeza de la iglesia, os dio o nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, gracias a Dios, que es rico y es abundante en misericordia, porque si no nos hubiéramos quedado en nuestros pecados. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecado, conectando con el primer versículo, nos dio vida juntamente con. Esa palabra es muy importante. Nos dio vida juntamente con. La palabra griega para vida juntamente con es una sola palabra. Sine, so, poisen. Son 3 palabras griegas. Está la palabra sino, sun, que es con. Está la palabra so, soe, que es vida. Y está la palabra poieo, que significa ser, ¿cierto? Todo eso traduce, nos dio vida con, ¿sí? Juntamente con. O sea, la vida está ¿en quién? En Cristo. La vida no se puede desligar de Cristo. Y nosotros estábamos muertos y el Padre nos dio vida con su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y muy importante lo que pone entre paréntesis la traducción de Reina y Valera 60, por gracia sois salvos. Ese es el aspecto de la salvación por fe y de la salvación por gracia, que fue un don gratis, una dádiva gratis de Dios para nosotros. Porque nosotros no podíamos pagar el precio de la salvación. El costo de la salvación era muy alto. Y nosotros tampoco lo podíamos pagar, porque ya había pecado en nosotros. Se necesitaba alguien limpio, puro y sin mancha, que pudiera cumplir los justos requisitos de la ley. Entonces por eso viene el Hijo de Dios y muere a nuestro favor. Por gracia somos salvos. Amén. Y juntamente con, otra vez la palabra griega sinergeiren, es una palabra compuesta, sin o sun, que significa con, y egeiro, que significa levantar. Es la palabra que se utiliza para resucitar. Entonces, ¿qué dice el texto? Juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con, recuerde, juntamente con Cristo nos dio vida y juntamente con Cristo nos resucitó. O sea, toda nuestra vida depende de Cristo. Las provisiones de Cristo. Y asimismo nos hizo sentar, ¿sí? La palabra griega nuevamente es una palabra compuesta. Sinekaticen, que es una palabra compuesta sin o sun, y kateire, que significa sentar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con, nos resucitó juntamente con, y nos hizo sentar juntamente con Cristo. Toda la obra nuestra depende de Cristo, ¿cierto? Entonces, todo esto sucedió ¿cuándo? En pasado. Cuando una persona se
Dios la coloca en el cuerpo de Cristo, participa de la vida, de la resurrección y de la ascensión. Por gracia todo eso el Señor nos lo dio a nosotros. Lo que pasa es que hay algo que se llama la experiencia de la posición, ¿cierto? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, con este texto, que es base y fundamental para establecer la salvación por gracia y por fe, decimos nosotros que este es el aspecto de la salvación por gracia. Esto es la salvación por fe, que Dios te la da a ti solo por creer en el sacrificio de tu Hijo. Naturalmente, ese creer va involucrado muchas cosas: arrepentimiento, creer en el corazón y confesar con la boca, ¿cierto? Sumemos otro texto que nos habla de la salvación por fe, por gracia. Juan 5, versículo 24. Juan 5, versículo 24. Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué sucede con esa persona? Tiene vida eterna. O sea, ya la tiene. Cuando una persona cree en el Hijo, tiene la vida. Y como tiene la vida, sigue diciendo el texto, y no vendrá condenación, mas ha pasado. Mas ha pasado, y el verbo está en pasado. O sea, la persona que creyó en el Hijo, hubo un cambio en la persona. Hubo un cambio de un reino a otro reino. Hubo un cambio de una posición a otra posición, ¿cierto? Hubo un cambio de reino, estaba en el reino de las tinieblas, en el reino del diablo, en el imperio del diablo. Entonces, cuando crees, sacado y es pasado al reino de la luz. Pero también hubo cambio en la posición que tenía, que estaba en Adán, y pasó ¿a dónde? A Cristo. Eso sucede en pasado, cuando la persona cree en el Señor. Entonces, por eso hablamos de que la salvación es por gracia, ¿cierto? Listo. Entonces, este es el aspecto de la salvación por gracia. Ahora, un aspecto de la salvación como recompensa. Santiago, Jacobo, capítulo 1. Solamente vamos a ver unos textos para considerar esto, para entrar propiamente al asunto del milenio. Santiago, Jacobo, capítulo 1, versículo 5. Entonces, la Escritura utiliza este lenguaje. Por gracia sois salvo, os dio vida juntamente con Él en pasado. Pero también la Escritura utiliza este lenguaje, que tenemos que salvar el alma. Entonces la pregunta viene, bueno, ya no somos salvos, ¿por qué me dice la Biblia que tengo que ser salvo en futuro? ¿Cierto? Santiago, Jacobo 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué hace la palabra que fue sembrada en nuestros corazones? La cual puede salvar nuestras almas, ¿cierto? Entonces, si no entendemos la salvación en los tres tiempos, vamos a tener problemas cuando nos acerquemos al texto, porque vamos a creer que hay una contradicción en el texto, o vamos a creer que la salvación se pierde porque se puede ganar. Si la salvación se puede ganar, pues se puede perder, ¿cierto? Pero lo que el Señor ha dicho es que nos salvó inicialmente nuestro espíritu. Y aquí está hablando claro de que hay una ganancia para el alma, ¿cierto? Y sumemos el texto ahí en Primera de Pedro, 2 páginas adelante. Primera de Pedro 1, versículo 9. ¿Cuál es el fin de la fe? Dice acá. Primera de Pedro 1, 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. ¿Listo? Entonces, en eso es lo que está trabajando el Espíritu Santo. Ganar el alma, salvar el alma, ¿cierto? Y esa ganancia del alma, ese trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en relación con el alma, es el trabajo que está relacionado con el milenio. El trabajo de ganar el alma y de salvar el alma tiene una íntima relación con el milenio. Están estrechamente relacionados. Y terminemos un aspecto de la salvación del alma con Hebreos 10, versículo 39.
Voy a leerlo de la Biblia Reina y Valera 1909. Hebreos 10, versículo 39. Reina y Valera 60 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Reina y Valera 1909 dice: pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición. Aquí la palabra griega perdición es detrimento. Pérdida no en el sentido de la salvación eterna, sino ruina, es la palabra griega. Pero nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancia del alma, dice esa traducción, que es en realidad lo que dice el texto griego. Entonces, ¿qué es lo que está hablando ahí? Que hay una ganancia del alma. Y esa ganancia del alma se va a ver reflejada en los 1000 años. Ahí se va a ver cómo el cristiano sí trabajó en la ganancia del alma. Y cuando estamos hablando de que el cristiano sí trabajó, es un trabajo en la gracia de Dios. No es fuera de la gracia de Dios, no es desligado de la gracia de Dios. Pablo dice que él trabajó más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿cierto? Entonces, esa ganancia del alma se va a ver reflejada en el milenio. En el milenio nosotros vamos a ver de toda la iglesia cuáles fueron los hermanos y hermanas que trabajaron en la ganancia del alma. Amén, hermanos. En la tierra, naturalmente. Amén, hermanos. Consideremos entonces otro aspecto. Primera de Corintios capítulo 3. Solamente vamos a leer un versículo. Capítulo 3, versículo 14, en el mismo contexto. Hablando de galardón y salvación por fe, ¿cierto? El apóstol Pablo nos viene hablando en el 1 Corintios 3:10 que él colocó un fundamento, que el fundamento es Cristo, y que cada uno mire cómo va a sobreedificar en el fundamento que es Cristo, ¿listo? Y entonces va a decir que la obra de uno va a ser manifestada porque el fuego la va a manifestar. Versículo 14. Este texto se conecta con el tribunal de Cristo, porque es ahí en el tribunal de Cristo donde las obras nuestras van a pasar por fuego, ¿sí? Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Recompensa es diferente a salvación por gracia, porque recuerde que Pablo dijo, no es por obras. En cambio, cuando tú obras, sí tienes una recompensa, ¿cierto? Esa es la diferencia entre salvación por fe y galardón. Y estamos hablando de eso porque el milenio está relacionado íntimamente con el galardón y con la recompensa, hermano. ¿Amén? Amén, hermanos. En donde dice recompensa, la palabra griega miston significa paga por un servicio. O sea que no tiene que ver con la salvación eterna, porque la salvación eterna tú no pagaste nada, no podías y no lo hiciste, solamente creíste en el Señor, ¿cierto? Casiodoro de Reina lo traduce: si la obra de alguno que sobreedificó recibirá salario, así traduce la Reina Casiodoro de Reina de 1569. Y entonces miremos la venida de Cristo. Apocalipsis 22, hablando del mismo contexto de la recompensa y del galardón. Apocalipsis 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién va a venir? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, mi recompensa. O sea, viene Él a establecer muchas cosas, pero también viene con algo. Viene con un galardón y una recompensa. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. ¿Sí ves? Aquí es diferente a la salvación por gracia. A la salvación por gracia el Señor no te va a recompensar nada porque te dio la salvación por gracia y por fe. Pero de acuerdo a tu obra, a la obra en la tierra, en la era de la iglesia, de acuerdo a esa obra, una obra que está relacionada con el Espíritu Santo, con la comunión con el Espíritu Santo, de acuerdo a esa obra va a haber una recompensa. ¿Cuándo va a ser esa recompensa?
he aquí vengo, o sea que eso es en su venida, su segunda venida. Entonces leamos un texto de su segunda venida, 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. El apóstol Pablo, en las dos cortas cartas que escribe a los tesalónicos, uno de los temas más prominentes en esas cartas fue la segunda venida del Señor Jesucristo. Leamos según 1 Tesalonicenses 4, 16. Entonces recuerde, he aquí vengo pronto. Vamos a hablar entonces de la venida del Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cierto? Primero. Entonces, el Señor viene con su galardón, viene a entregarle su galardón a la iglesia, ¿cierto? Pero para entregárselo la iglesia debe resucitar, los que estén muertos. Y los que estén vivos deben ser transformados, ¿cierto? Luego nosotros, los que vivimos, los supervivientes, como dice Bober Cantera, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, no estaremos siempre con el Señor en el aire, no, estaremos siempre con el Señor, pero lo recibiremos en el aire, ¿cierto? Y nosotros creemos que es en el aire, aunque no lo dice acá, pero cuando nosotros vayamos a presentarnos ante el Señor, Él va a recompensar a cada uno según sea su obra, ¿cierto? En ese encuentro con el Señor es que se van a establecer todas las recompensas para todos los creyentes, porque recuerde que después de eso es que se establece el milenio, y en el milenio es que Cristo baja a la tierra a reinar con los galardonados positivamente, porque también hay un galardón negativo, que también tenemos que considerarlo por causa del milenio, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor venga, iremos al encuentro, sea que hubiésemos partido, o sea que estemos vivos. Y en ese encuentro con el Señor en el aire, ¿cierto? Va a suceder algo que se conoce, que la Biblia lo conoce, como la bema, el tribunal de Cristo. Es ahí donde se van a establecer los galardones. Recuerde, Apocalipsis dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuándo? Cuando venga. Tesalonicenses dice que seremos resucitados y arrebatados para estar con el Señor en el aire, y ahí cuando Él venga es que Él va a dar sus galardones. Entonces vamos a leer el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5, versículo 10. Hermano, es algo sublime lo que Dios ha preparado para nosotros. Es como el pueblo de Israel. Dios le dijo, ahí está la tierra, tienen que hacer una cosa, tómela. Ahora el Señor por la palabra nos dice, ahí está el milenio, tómelo. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, ese todos nosotros es los creyentes, son los creyentes de todos los tiempos y edades. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Palabra griega bematos, viene de bema, asiento de juicio. Esa palabra tribunal se utilizaba en las Olimpiadas griegas, donde el juez establecía a quién se le daba el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, ¿cierto? No era un juicio para condenar, sino era un juicio para recompensar. El juez decía, bueno, tú llegaste primero, tú llegaste segundo, tú llegaste tercero. Eso significaba el asiento bema, ¿cierto? Entonces, es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿cierto?, ante el tribunal de Cristo. Y recuerde lo que dice la Biblia. El juicio comienza por casa. Pedro lo dice. Por eso lo primero que Dios va a juzgar es su iglesia. Porque el juicio comienza por la casa de Dios cuando Cristo venga, hermano. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo? Dice el texto. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo.
Desde el momento en que el Padre nos coloca en el cuerpo de su Hijo, a partir de ahí empiezan las notas en los libros de las obras, ¿cierto? Hay muchos libros, el libro de las oídas, el libro de las memorias, el libro de la vida, el libro de los vivientes, el libro de la vida del Cordero, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor nos coloca en el cuerpo de Cristo, empiezan a anotarse los registros de cada uno de nosotros. Y se nos va a dar de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. O sea, que quiere decir que nosotros como creyentes podemos hacer cosas malas, que no están direccionadas, que no siguen la guianza del Espíritu Santo, que van en contra incluso de la palabra de Dios. Entonces, Dios va a galardonar tanto lo uno como lo otro, ¿cierto? Tanto lo uno como lo otro. Vamos a mirar en Daniel cómo Daniel tuvo una visión del establecimiento del milenio. Vamos a Daniel 7, versículo 9. Recuerde, cada uno va a ser recompensado de acuerdo a lo que haya hecho estando en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. La palabra malo en el griego significa de baja calidad. Eso es lo que significa ahí malo, ¿cierto? O sea, no tiene la calidad del Espíritu Santo, hermano. Tiene solamente el sello de Adán. No tiene peso en la gloria, en la eternidad. Daniel 7, versículo 10. Como dice Daniel, bien, teniendo una visión del establecimiento del milenio. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Aquí el río es de fuego, porque es juicio. Pero también aparece en Apocalipsis un río cristalino, ¿cierto? Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué es esto? La bema, el tribunal de Cristo. Ahí, porque el juicio comienza por casa, ahí se van a empezar a abrir los libros de nuestros registros. Es necesario la santificación, es necesario el apartamiento del pecado, es necesario la negación de la vida del alma, es necesario dejar de vivir para contentarnos a toda hora nosotros, es necesario vivir por Él. Hermanos, nos vamos a enfrentar en el tribunal de Cristo al juez. Cuando estamos hablando de enfrentar, no es enfrentamiento cara a cara, sino que vamos a estar delante de Él. Y se va a descubrir todas nuestras obras delante de Él. No es un juicio condenatorio, porque ya el Señor, lo acabamos de leer en Juan 5, el que cree en mí tiene vida eterna, no va a condenación. No podemos contradecir la Escritura. Pero es un juicio en el cual Dios va a galardonar a sus hijos que fueron obedientes, que vivieron por Él, que le amaron, como dice la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Es necesario, hermano. Y vale la pena. Cuando lo veamos allá, vamos a entender que sí valió la pena, hermano. Negarnos por el testimonio del Señor, vivir por Él y para Él. Vamos a ver que verdaderamente valió la pena, hermanos. Y sumemos un texto entonces, Apocalipsis 20, versículo 12, en el mismo aspecto que venimos hablando. Aunque lo que vamos a leer tiene que ver con el juicio del trono blanco, 1000 años después, ¿cierto?, del establecimiento del reino de Cristo. Pero queremos mostrar algo, porque así como los libros fueron abiertos, allá cuando ve Daniel la visión, también los libros van a ser abiertos para nosotros, porque recuerde que vamos a ser juzgados según las obras, ¿cierto? Entonces debe haber un libro de obras. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. También en el juicio del trono blanco se van a abrir libros. Y vi otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Sí ven? ¿Sí ves?
Entonces hay un libro que se llama el libro de las obras. Hermano, no es un esfuerzo natural, debe ser un esfuerzo que está dirigido por el Señor. Cuando nosotros empezamos a involucrarnos con el Espíritu, con su palabra, con Cristo, el Señor va empezando a marcarnos qué obras preparó de antemano para que participemos en ellas. Y son esas obras que nosotros vamos entendiendo y conociendo la voluntad y nos vamos introduciendo en esas obras, ¿cierto? Son las que tienen peso delante de la presencia del Señor. Amén, hermano. Entonces leímos Apocalipsis 20, versículo 12. Hermano. Amén. Terminemos ese aspecto con Mateo 16, 27. Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Amén. La segunda venida. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí ves? Esto está enteramente relacionado con el milenio. Porque en el milenio vamos a ver nosotros los galardones dados en el tribunal de Cristo. Entonces establecimos la salvación por gracia, por fe, y establecimos el galardón, ¿cierto? Es un esfuerzo, es una negación, es un vivir para Cristo, por amor a su nombre, ¿cierto? Entonces, como ya establecimos la diferencia entre salvación y galardón, y miramos algunos aspectos de esas recompensas, vamos a establecer otra diferencia. Vamos a mirar que en las Escrituras Sagradas, Mateo, el apóstol Mateo, Lucas y Marcos utilizan tres términos: reino de Dios, reino de los cielos, misterio del reino de Dios, misterio del reino de los cielos. Los misterios del reino de Dios, el misterio del reino de Dios y los misterios del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer también esta aclaración para poder entenderlas muchas veces que Jesucristo nos habló del milenio, a nosotros, a la iglesia primeramente el primer siglo y luego a nosotros. Entonces, existe algo que se llama el reino de Dios, que va de eternidad a eternidad. Eso se llama el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene capítulos. Los misterios del reino de Dios. Tiene capítulos los misterios del reino de los cielos. Son capítulos que van incluidos en el reino de Dios que abarca de eternidad a eternidad. Pero los misterios del reino de los cielos abarca solamente un periodo. La era de la iglesia y el milenio. Eso es lo que abarca el reino de los cielos. La era de la iglesia y el milenio. Entonces ya que miramos esto, vamos a considerar. Mateo 8, versículo 11. Recuerde que cuando nosotros miramos las parábolas del Señor Jesucristo en Mateo 13, hay muchas parábolas. La parábola del sembrador, ¿recuerdan? He aquí, el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Pero recuerde que esa parábola siempre la relaciona con el reino de los cielos, ¿cierto? Está la parábola del trigo y la cizaña, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla. O sea, ese reino de los cielos no es en los cielos. Lo que quiero que entiendan, el reino de los cielos no es allá en las nubes. El reino de los cielos es acá en la era de la iglesia, porque el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La palabra. ¿A dónde siembra la palabra? Acá en estos momentos. La parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza. Dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que ya lo consideramos, que ese grano va madurando, hierba y luego da fruto. Eso no es allá en los cielos, eso es acá en la tierra. Luego sigue otra parábola que se llama la parábola de la levadura. Una mujer mete 3 medidas de levadura y todo queda leudado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bueno, todo eso dice, todas esas parábolas empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante. O sea que eso no tiene que ver con el cielo literalmente, sino que tiene que ver acá, cosas que se hacen acá en la tierra.
la maduración de la iglesia acá en la tierra. Pero leamos un texto que sí habla del reino de los cielos, pero en la era del milenio. Vamos a mirarlo. Mateo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, estos son los gentiles, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino ¿de dónde? De los cielos. Frase única de Mateo. Eso que acabamos de leer no es en esta era, es en la era del milenio, porque están hablando de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y eso es qué? Resurrección, donde se van a sentar ellos a reinar juntamente con los redimidos, ¿cierto? Entonces miramos que el reino de los cielos tiene dos aspectos: la era de la iglesia, aquí el sembrador sale a sembrar, pero la era del milenio, cuando el Señor venga y establezca su reino. Entonces este es el segundo aspecto del reino de los cielos, hermano. Amén. Miremos otro aspecto. Entonces, ya teniendo en cuenta este aspecto del reino de los cielos, que tiene su aspecto en la era de la iglesia y en el milenio, vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo nos habló repetidamente del milenio en las parábolas que nos dio. No las podemos considerar todas, pero vamos a considerar algunas, las más significativas, que nos hablan del milenio y del galardón. O sea, el galardón es la entrada del milenio para la iglesia, hermano. Eso es lo que es el galardón. Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Entonces, recuerda, ya hablamos del reino de los cielos, es semejante a un hombre que sembró la buena semilla. Es en esta era. ¿Listo? Mateo 20. Amén, hermanos. Mateo 20, versículo 1. Aquí vamos a mirar que el Señor está hablando de su segunda venida, del galardón y del milenio. Porque el reino de los cielos, otra vez la misma palabra, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió a contratar obreros para su viña. Cuando nosotros consideramos la escritura, leemos en Isaías que la viña de Dios es Israel, ¿cierto? Inicialmente está hablando de Israel, pero recuerde que ahora el Señor hizo de los dos pueblos un único pueblo, un nuevo hombre, la iglesia. Entonces la viña del Señor ahorita es la iglesia. Y habiendo convenido con los obreros en un salario al día, los envió a su viña, ¿cierto? Pasemos al versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Entonces, la viña es la iglesia. Los obreros son los que están sirviendo en la iglesia, ¿cierto? Cuando dice que cuando llegó la noche, está refiriéndose a la venida del Señor, y cuando habla de su paga, es el galardón que el Señor va a dar, ¿cierto? Y recuerde, reino de los cielos, o sea, eso tiene que ver con el galardón, tiene que ver con el milenio. Leamos otra. Esa aparece en Mateo 24, pero quiero leerla de Lucas. Lucas 12, versículo 41. Lucas 12, versículo 41. La misma parábola aparece en Mateo 24, antes de la parábola del reino de la resurrección de las 10 vírgenes. Mateo 24, Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo, el ecónomos, fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración?
La misma parábola aparece en Mateo 24. Entonces, el Señor está preguntando que el mayordomo que dé ración a tiempo, ¿cierto? Y la palabra ración es la palabra griega citometrión, que significa la palabra compuesta citos, que es trigo, y metreo, que es medida, o metrón, que es medida, significa una medida de trigo. Entonces, el siervo fiel y prudente a todo momento va a dar una medida de trigo. ¿Con qué se hace el pan? Con el trigo. O sea que lo que está hablando ahí es que hay que dar una ración de Cristo. Al que se halla haciendo así, dando a Cristo, versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Sí me entiende? O sea, el galardón para el que se encuentre dando a Cristo a tiempo va a ser que el Señor, que es dueño de todo, lo ponga sobre sus bienes, ¿cierto? Sumemos entonces con Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes. La resurrección en las 10 vírgenes. Mateo 25. Lo que leímos ahorita era Lucas 12, pero también tiene su correspondencia en Mateo 24, 45. Ahora leamos la resurrección en las parábolas de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos, nuevamente, pero este reino de los cielos es en la era de la iglesia. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cierto? Entonces el reino de los cielos, la era del milenio, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya tratamos el aspecto de la resurrección en las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, Dios sabe con quién está tratando, ¿cierto? De pronto los que no sabemos somos nosotros. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué es esto? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. ¿Cierto? Las vírgenes es la iglesia, los que tenían aceite en sus lámparas, en su vasija, son los vencedores, los que no son vencedores. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, sale a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Amén. Pero mientras ellas iban a comprar 10, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mire que aquí nuevamente está hablando desde la resurrección, está hablando de la entrada al reino, no está hablando de la salvación. Y todo esto que estamos leyendo tiene que ver con el milenio. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y qué hizo? Se fue lejos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de su señor. ¿Qué es eso? Recompensa. Cada uno recibirá según sus obras. Entonces le dieron 5 talentos, produjo 5, entra en el gozo de su señor. ¿Qué es el gozo? El milenio, hermano.
No va a haber nada más gozoso y deleitoso que estar con nuestro Cristo en el milenio. Amén, hermanos. Entra en el gozo de su Señor. Luego también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me has entregado, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entonces, claro que está hablando de los galardones después de la venida de Cristo. Ahora, miremos entonces parte de esa recompensa. Lucas 19. Ya aquí no habla de talentos, sino de minas. Y trajimos la mina, vamos a leer la mina, porque en las minas sí nos va a decir cuál es el entrar en el gozo del Señor. Amén. Lucas 19, versículo 10. Vamos a ver del 10. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaron que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Es una clara referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a su primera venida y a su segunda venida. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. 10 minas. Y les dijo: negocia entre tanto que vengo. Su segunda venida. En la que leímos era 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, de acuerdo a la capacidad. Acá es una mina para cada uno. Llamó a 10 y dio 10 minas. Una mina por persona. A todos se nos dio lo mismo. Se nos dio la salvación y se nos dio el Espíritu. ¿Sí? Amén. Ahora pasemos al 15. Aconteció que vuelto él, el Señor, el hombre noble, después de recibir el reino, ¿sí ven? El establecimiento del reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Cada uno será galardonado de acuerdo a las obras que hizo, sean buenas o sean malas. Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. En Mateo decía: entra en el gozo de tu Señor. Y Lucas nos va a decir cuál es el gozo del Señor. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Cuándo será eso? En la era del milenio. No hay otro lugar donde nosotros podamos aplicar esta parábola. Porque hoy no tenemos a ningún creyente reinando sobre 10 ciudades y Cristo no ha venido. Esto tendrá un pleno cumplimiento en la era del milenio. ¿Sí? Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Sé sobre 5 ciudades. ¿Cierto? Entonces aquí estamos viendo el gobierno de los vencedores en el milenio. Esa va a ser la recompensa para los creyentes vencedores, para los que pongan a producir en el reino de Dios. Entra en el gozo de tu Señor y sé sobre 10 ciudades. Sé sobre 5 ciudades, hermano. Amén. Entonces vamos a mirar ese aspecto del gobierno. Vamos a Apocalipsis. Ahora sí vamos a mirarlo, 20, versículo 4. Amén, hermanos. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos. Y vi tronos. ¿En qué contexto? En el contexto del milenio, en el establecimiento del milenio. Cuando pasemos por el tribunal de Cristo, de ahí, de toda la iglesia que pase por el tribunal de Cristo, van a salir los que se van a sentar en estos tronos. Y vi tronos. ¿Quién más vio tronos? Daniel
Vamos a leer que Daniel también tuvo la misma visión. Daniel 7, versículo 9, ahorita volvemos. Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Lo mismo que dijo Juan. Y vi tronos. Lo mismo está diciendo Daniel. Y vi tronos. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como blanca lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces, tener el trono significa tener el reino. Tener el trono y estar en el trono significa gobierno. Hagamos al hombre y gobierne. Ahí vemos el cumplimiento del propósito eterno de Dios en la era del milenio. Y si miramos el versículo 18, los que se sentaron en los tronos, versículo 18, después recibieron el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea que aparte de que el reino de los cielos, un aspecto en la era del milenio, también con el milenio empezamos el reino, la eternidad. El reino de Dios está dividido en reino de los cielos, era de la iglesia, era del milenio, pero la era del milenio también podemos decir que comienza la eternidad, porque ya empieza a manifestarse la eternidad en nosotros. Amén. Pues vamos entonces a Apocalipsis 24. Y vi tronos, los mismos que vio Juan. Y vi tronos. ¿Y quiénes se sentaron sobre ellos? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los que se les dotó de juicio, los hermanos y hermanas que menospreciaron su vida por causa del testimonio del Señor. Se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea que los que estaban en los tronos, una parte eran los que habían sido decapitados por causa del testimonio del Señor, ¿cierto? Entonces algunos se preguntarán, hermano, ¿solamente los que fueron decapitados van a estar en los tronos? Vamos a seguir mirando. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces recuerde, hay unos que van a ser muertos por causa del testimonio del Señor, pero va a haber otros que no van a adorar a la imagen de la bestia, ¿cierto? Y lo más probable es que ellos sean los que van a ser transformados cuando el Señor venga. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos y volvieron a vivir, dice Francisco La Cueva, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a entrar en el momento que el anticristo va a establecer lo que se llama el ejecutivo mundial o el gobierno mundial, ¿cierto? Está empezando con la globalización. Por medio de la economía va a tratar de controlar la política, la religión, todos los aspectos va a empezar a controlarlos. Y va a ser muy importante para nosotros que en esos momentos no adoremos la bestia. ¿Cómo se adora la bestia? En Apocalipsis dice, ¿quién como la bestia? Claro, porque le dio paz a la humanidad, entre comillas, le dio alimento a los pobres, entre comillas. Entonces muchas personas van a decir, ¿quién como la bestia? Esa es la manera de adorarla. Pero los creyentes no podemos decir, ¿quién como la bestia? Nosotros tenemos que decir Miguel, ¿quién como Dios? Amén. Nosotros queremos decir nosotros, ¿cierto? Entonces en ese momento, en ese ambiente, es que se va a probar la fe de los creyentes. Si van a adorar la imagen de la bestia o no. Ahora, miremos qué más creyentes van a estar ahí, en esos tronos. Apocalipsis 15, versículo 2.
Porque el Señor establece muchas recompensas. El Señor establece al que venza en Apocalipsis, en todas las cartas a las iglesias en Asia, establece muchas recompensas de preeminencia, ¿cierto? 15:2. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. ¿Cierto que sí? Estos son los que están en los tronos. Estos son los que participan del milenio. Los que han alcanzado la victoria sobre la imagen de la bestia. Los que no dijeron quién como la bestia, sino quién como Dios, hermano. Amén. También miremos otro aspecto de los vencedores. ¿Quién van a estar ahí? Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aleluya. Los vencedores vencen en base al derramamiento de la sangre del Cordero, porque viven sus vidas para el Cordero, como los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿cierto? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, la palabra de Dios abundaba y ellos eran un testimonio viviente de Cristo. Y menospreciaron su vida o la vida del alma hasta la muerte. ¿Sí me entienden? Entonces, estamos viendo estos aspectos importantes que todos nosotros como creyentes vamos a tener que experimentar en el milenio, hermano. Cristo va a venir a reinar sobre la tierra y va a gobernar la tierra, va a gobernar el mundo. Pero también la iglesia va a estar con Cristo gobernando el mundo. Hay un texto que lo dice, hermano. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios 6, versículo 2. Los corintios estaban teniendo discusiones y pleitos sobre cosas menores. Entonces, a causa de eso, Pablo les dice, mira lo que le dice Pablo, y a todos nosotros. Es que me miró, es que no me miró, es que me saludó, es que no me saludó. Según 1 Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No lo dice ahí? Por la suma de la palabra, ¿dónde será eso? En el milenio. Es en ese momento que los santos vencedores van a juzgar al mundo. Usted le pregunta, le dice Pablo a los corintios, ¿ustedes no saben que es que nosotros vamos a juzgar al mundo? Y el cumplimiento de eso entonces se da en el milenio, porque recuerde, vi tronos y sobre ellos ¿quiénes? Los que se les dotó de juicio para juzgar. ¿Y no saben que vamos a juzgar al mundo? Entonces vamos a mirar, para terminar, que vamos a juzgar nosotros, que vamos a hacer los creyentes en ese periodo que se llama los 1000 años en la tierra, porque también hay otro periodo de 1000 años, pero que no va a ser en la tierra. Primero miremos el aspecto de los 1000 años en la tierra. Apocalipsis 3, versículo 21. Recuerde, Apocalipsis nos dice que seremos sacerdotes de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 6 y 7, ¿cierto? Ahora, leamos Apocalipsis 3, 21. En Apocalipsis, el Señor por medio de Juan le escribe a las 7 iglesias. A las 3 primeras les dice, el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Dios primero le habla a la iglesia, luego le habla a los vencedores, al que venciere. Pero a partir de la 4ª iglesia, que es Tiatira, primero le habla a los vencedores. Y luego primero le dice, al que venciere, y luego termina diciéndole, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Hubo un cambio. 3:21. Al que venciere,
de los creyentes, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces recuerde, al Hijo se le dijo, siéntate a mi diestra, pero recuerde que el Hijo también va a venir y se va a sentar en su trono de gloria. Entonces al que venza todas las cosas, se sentará con el Señor en su trono. Quiere decir que va a juzgar con el Señor y va a reinar con el Señor. Porque el único que se sienta en el trono del Padre es el Hijo, ¿cierto? Pero cuando está hablando ahí, está diciendo que va a reinar conmigo en el trono juntamente con mi Padre, ¿cierto? Y sumémoslo con Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:26. Al que venciere, otra vez, al que venciere. Esto no es para cobardes. El reino de los cielos no es para cobardes. El milenio no es para cobardes. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, mira lo que dice. Por este texto entendemos nosotros dónde va a ser el milenio y dónde va a ser el gobierno de la iglesia. No va a ser allá en las nubes, no va a ser allá de nube en nube con un arpa cantando y saltando de nube en nube, no. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué le dijo al de las minas? Buen siervo fiel, sé sobre 10 ciudades. Esto que estamos leyendo acá, al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones, que es el segundo aspecto que vamos a considerar. Cristo y la iglesia en el milenio, pero también hay algo más en el milenio que se llamó las naciones. Al que venciere y guardare mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. ¿Sí me entiende? Entonces, ese es el galardón. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para galardonar cada uno según sea su obra. Si la obra fue buena, ven, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, sé sobre 10 ciudades, sé sobre 5 ciudades y tendrás autoridad sobre las naciones. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 3:21. O sea, sumando la palabra entendemos nosotros dónde va a ser el gobierno del milenio, el gobierno de la iglesia en el milenio, juntamente con Cristo. Y como entonces hablamos de las naciones, terminemos en Mateo 25:31, que es nuestro texto base. Mateo 25:31. Vamos a leerlo hasta el 34, porque en la próxima reunión, Dios mediante, veremos entonces el aspecto negativo de las naciones, el aspecto negativo de la iglesia, y veremos un aspecto más de los vencedores. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando Él venga y se siente en ese trono de gloria desde Jerusalén, dice el texto, serán reunidas delante de Él todas las naciones, las que hayan quedado vivas. Porque es que recuerde que va a haber terremotos, inundaciones, tsunamis, guerras, agua en sangre, ríos en sangre, mar en sangre, terremotos, ¿cierto? Entonces, las naciones que sobrevivan, que es lo que vamos a mirar en la próxima reunión, esas naciones, cuando Cristo venga, después de que Cristo haga el tribunal de Cristo, van a ser presentadas todas delante de Él, cada una de las naciones vivas en esos momentos. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Recuerde que en estas naciones no están los creyentes, porque en la segunda venida los creyentes ya fueron resucitados y transformados, ¿cierto? Aquí son las naciones. El Espíritu fue muy claro y el Señor Jesucristo fue muy claro por Mateo en decir naciones, ¿cierto? Si no hubiese dicho naciones, pensaríamos otra cosa, pero como dijo naciones, serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, el Señor Jesús, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino preparado y esas ovejas que son parte de las naciones van a participar al reino. ¿Qué es el reino? El reino milenial, ¿cierto? Entonces, parte de esas naciones van a participar en el reino, hermano. Entonces, Dios mediante, en la próxima reunión vamos a considerar un aspecto más de los vencedores, porque también hay un aspecto que el Señor habla, lo habla por medio de Lucas y Mateo. Cuando le dice a los apóstoles le dicen: Señor, lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué tendremos? Y el Señor le dice: ustedes que me han seguido se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que aparte de esos tronos, de estar los que murieron por el testimonio del Señor, van a estar también los 12 apóstoles, los apóstoles del Cordero. Entonces vamos a ver un aspecto más de los vencedores, Dios mediante, en la próxima reunión, y un aspecto de las naciones, ¿cierto? Y entonces, para terminar la serie, estaremos concluyendo con el aspecto de la tierra en el milenio, hermano. Entonces, en esta consideración vimos la iglesia en las naciones. La serie se llama Cristo y la iglesia en el milenio. Ahora vimos la iglesia en el milenio. ¿Quiénes van a participar de ese milenio? ¿Quiénes de los creyentes, de los santos creyentes, van a entrar a eso que llamó la Biblia 1000 años? El gobierno de Cristo en los 1000 años, hermano. Amén. Es necesario que nosotros, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Dios, estemos conociendo cada vez más el consejo del Señor, incluso estos aspectos que son escatológicos, porque nos muestran a qué es lo que nosotros vamos a hacer en el milenio, hermano. Amén. Vamos entonces a orar al Señor y vamos a agradecerle.